Continuamos en Argumentos, les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, donde podemos recibir sus comentarios y preguntas acerca del tema de hoy, hablando de la Navidad, de esos datos interesantes que no conocíamos, hablando acerca del nacimiento de Jesús, también algunas de las cosas que están alrededor de este nacimiento, qué significa para nuestra vida, con el pastor José Humberto Rivero. Y también hablar acerca de este nacimiento que fue pues, en una escena que quizás no fue un nacimiento de reyes, lleno de regalos, de cosas quizás ostentosas, sino que realmente fue un nacimiento en un pesebre, fue un nacimiento que vino lleno pues, de alguna forma de humildad, y que esa es una de las cosas también por abordarla. La cuarta cosa que pudiésemos abordar acerca de la Navidad, el tema de ese llamado a la humildad y al servicio, y quizás los elementos que forman parte, los personajes, el escenario de lo que es la historia de Jesús, de su nacimiento. Veíamos, por ejemplo, personajes como sus padres, que fue María y José, que si revisamos en la historia no eran personas que fuesen importantes para ese contexto histórico, era un hombre y una mujer común que vivían en esa época, y quizás hablar de cuánta relevancia tiene eso, porque al final, bueno, esta historia, este nacimiento cambió realmente la dinámica de la humanidad, la historia de la humanidad, y hoy en día tenemos esta celebración como es la Navidad, conmemorando su nacimiento. ¿Qué pudiera hablarnos acerca de ese tema de la humildad y del tema del pesebre y de todos estos personajes y esa escena que se vivió pues, en el día del nacimiento de Jesús? Sí, definitivamente yo creo que hay un mensaje de Dios para nosotros como humanidad con todos los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús. El rey más alto del universo nace en un pesebre en vez de un palacio. Viene de una familia, digamos, como tú decías, no sé exactamente si ellos eran pobres, pobres, pero definitivamente no eran acomodados ni estaban como parte del gobierno, a pesar de que lo que se dice en la genealogía es que José era descendiente de David, de cierta manera. Pero en ese momento estaban bajo la ocupación romana, sufriendo como todos los demás, y estaban en una circunstancia incluso nómada, ¿no? Porque en función de todo lo que hizo Herodes, el ángel le dice a José que tiene que salir a Egipto, y todo este movimiento que ellos hacen nos hace ver que termina naciendo el rey más grande en un pesebre, en un lugar donde estaban los animales, ¿no? No había ninguna casa que los quisiera recibir. Y hay todo un mensaje de humildad alrededor de esto, pero también está otro mensaje que tiene que ver con que lo rechazamos, ¿no? El rey más sublime no fue recibido en ninguna casa para hacer que naciera en mejores condiciones, sino que nació en un lugar apartado. Entonces hay todo un mensaje de parte de Dios para nosotros acerca de la humildad y de que Él no ve la grandeza como tal vez nosotros la valoramos en nuestra sociedad. ¿Qué implicaciones tendría eso de pronto en la vida de las personas que dicen, wow, esta historia, cómo aplica para mi vida entonces en ese sentido? Mira, totalmente, creo que alinearnos con eso, ahí la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, de servidor, y le sirvió a los demás. Hay un par de imágenes más que nos pueden ayudar a ilustrar. Por ejemplo, cuando Él entra a Jerusalén, podríamos esperar, y todos estaban esperando a ese Mesías con una espada y un caballo y, ¿sabes?, como una figura de poder. Y Él entra montado en un burrito. Entonces, todo esto es, Dios está diciéndonos, yo le doy gracia a los humildes, pero me opongo a los orgullosos, me opongo a los soberbios. Hay otra imagen además de esta, que es cuando Él le va a lavar los pies a los discípulos. Él se pone de rodillas, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies. Y Pedro, que gracias a Dios porque sus comentarios nos dan más luz, él dice, no, de ninguna manera te dejaré que me laves los pies. Y entonces Jesús le dice, si no te lavo no entrarás conmigo. Bueno, entonces lávame completo. Pero en ese momento, esa imagen es impresionante, porque es el Dios, el Rey del universo, lavándole los pies a gente que tenía los pies llenos de barro, que caminaban en calles de tierra con sandalias abiertas. Entonces era un oficio muy bajo. Y después de terminar, él dice, ¿están viendo lo que estoy haciendo? Hagan eso ustedes por los demás. Hagan eso entre ustedes. Aunque me llamen maestro y señor, que lo soy, yo decidí tomar una posición en la que quiero servirles. Hagan eso ustedes también. Entonces, respondiendo a tu pregunta ya más puntualmente, creo que esto nos llama a nosotros, sea cual sea nuestra posición, la que Dios nos permite tener, pastor, líder,
como tú, que tienes la oportunidad de hablarle a mucha gente, no tomemos esos lugares que Dios nos da para valernos nosotros mismos o para de una perspectiva egoísta o para que nos enorgullezcamos, sino usemos todo lo que recibimos para servir a los demás. Y eso es maravilloso. Para servir a los demás. Muchas veces suena como algo que hacemos todos los días o constante o algo que realmente podemos hacer de forma constante, pero hay que ser intencional y realmente pues esforzarse por servir a los demás. Y hablando también acerca del pesebre, de este tema del elemento del nacimiento, también vemos que es una tradición en muchos hogares venezolanos colocar el tema de un pesebre en alguna esquina de la casa, que también puede hablarnos acerca de esta tradición y si es algo que realmente forma parte de las tradiciones de los cristianos. Algunas personas también tienen esas dudas y también como ese mensaje de recordar cómo realmente fue ese nacimiento, porque aunque es una historia universal, muchas personas, bueno, llegan a la Navidad y quizás, bueno, Jesús nació y no recuerdan la historia completa, que es lo que hemos venido también abordando. Así es. Mira, el pesebre, hay obviamente muchas opiniones cruzadas, ¿no? La mayoría de las personas que siguen la religión católica, por ejemplo, lo colocan sin ningún problema. Pero hay otras perspectivas del cristianismo donde lo rechazan y dicen, no, mira, ningún tipo de imágenes porque eso podría ser idolatría. Ahora, nosotros en nuestra casa dependemos de las niñas, por decirlo de alguna manera, porque si ellas lo quieren colocar, nosotros lo ponemos sin ningún problema. Obviamente, haciéndoles entender que lo que estamos colocando allí es un gráfico para recordarnos la historia y no tanto unas imágenes que vamos a adorar, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestra decisión personal tiene que ver más con el ambiente y las niñas, porque tenemos 4 hijas, ¿no? Para los que no nos conocen. Son 4 niñas que pueden decidir entonces allí. 4 niñas que tienen la oportunidad de decidir. Y si lo hacemos, explicamos por qué y cuál es el fin, no solamente por colocar o por adornar, sino por qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Creo que eso para mí es más importante que el hecho, ¿no? Muchos de nosotros pensamos en forma absoluta, esto es bueno o es malo, pero yo puedo ver la palabra de Dios que no es tan así. La mayoría de las veces Dios muestra cuál es tu intención de corazón, qué es lo que quieres hacer. Y en función de tu intención y lo que vas a hacer, ahí es que uno encuentra validez en ese asunto en particular. Entonces, en resumen, hay diferentes pensamientos al respecto. Nosotros no tenemos una posición en contra y si lo vamos a hacer, lo hacemos entendiendo que es un recordatorio de la historia de la Navidad. Y que realmente los recordatorios son buenos y como decíamos, incluso en este programa hablar de eso, de qué realmente significa la Navidad y que si es el nacimiento, pues el pesebre forma parte de eso. No podemos hablar de nacimiento sin decir, bueno, ¿dónde nació Jesús precisamente? Exacto. Además de eso también, ¿qué otros elementos considera que son importantes que las personas conozcan en torno al nacimiento de Jesús, en el sentido de la historia? Porque hay muchos detalles que quizás se pierden de vista. Bueno, hemos abordado bastantes a lo largo del programa, pero quizás algún otro detalle que, bueno, las personas quizás no conocen del tema del nacimiento de Jesús y todo lo que conlleva esta historia. Sí, bueno, hay demasiados detalles en la historia que podríamos resaltar, pero mientras le hacías la pregunta, me recordaba de Simón. Simón era una persona mayor que estaba esperando al Mesías y que había recibido la promesa de Dios de que vería al Mesías antes de morir. Entonces esta persona vio a María y fue tanta su alegría que dijo, ya puedo partir porque he visto al Dios de Israel, he visto al Rey, al Mesías esperado. Y esa historia a mí me llama mucho la atención porque este era un anciano que tenía mucha fe en Dios y que había esperado toda su vida por esa promesa que Dios le había hecho. En cierta forma, volvemos a hablar de la fidelidad de Dios, porque Él cumple lo que promete y podemos descansar en que a pesar de que pueda pasar más tiempo del que esperamos, en la mayoría de las historias de la Biblia pasan años, 40 años, 15 años, 14 años, podemos nosotros confiar de que en algún momento veremos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Y eso realmente es algo que nos da mucha esperanza para atravesar los tiempos difíciles como tal vez muchos venezolanos estamos viviendo ahora. Sí, realmente es un mensaje esperanzador y que precisamente de eso también se trata la Navidad, de recordar ese mensaje de esperanza y que como hablamos, también habla de que Dios cumple sus promesas. No se muevan que al regreso seguimos conversando más acerca de la Navidad y esta linda historia que trae buenas noticias. Ya venimos.